El papá de mi progenitor, él entra en la habitación. Yo estoy acostada, yo estoy durmiendo. Cuando voy y abro los ojos otra vez, él ya está. Y él pega en mí. Y pues obviamente ahí ya pasa lo que tenía que pasar, y es que él ahí me... por la cola. Yo tendría ahí 6 años. Entra mi tío Beto. Pero... de hecho... ¿Él hasta qué edad, Lore? ¿Cómo está? Cuando al momentico entra mi otro tío, Horacio, borracho también. Él, para poder me asfixió con una almohada. Yo estaba acostada en la cama y usó la almohada y me tapó la cara y me asfixió para yo poder quedar ahí y no gritar. En la casa donde ellos vivían, 4 personas. Que también sufriste por el lado materno de tu familia. Era una viejita que ella me amarró de las extremidades. Fue muy fuerte y traumático para mí porque la cola y después introducía sus dedos. El primo de mi mamá me dice que me tenga de los hombros de él. Yo me tengo de los hombros de él y mientras tanto él está introduciendo sus dedos y yo lo único que hago es hacer así. Y salto y hago así porque me duele mucho y me acuerdo que... y yo lo único que veo son mis pequeñas manitos así. Yo pienso que ahí fue donde yo me fui, precisamente para no sentir. Mientras que me por la cola, me está diciendo en el oído: no llores, que ya vamos a ir a tu cumpleaños, va a haber torta, juguetes, regalos. ¿Cuánto no se evitarían, Lore, si lo creyeran a los niños? Y bueno, si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, pues vamos para eso. Bueno, bienvenidos todos a su podcast Vamos para eso. Hoy en este capítulo traemos una historia de muchísima valentía por parte de Lorena. Una historia que tristemente viven muchísimos niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Una historia tristemente de abuso y de personas. Pero como es costumbre en este podcast, mi querida Lorena, antes de evidenciar las situaciones tan injustas y tristes que viviste, pues primero déjame preguntarte por ti. ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces, querida Lorena? ¿Cuántos años tienes? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lorena Cubillos, tengo 26 años. Actualmente estoy estudiando auxiliar administrativo. Me dedico en mi día a día pues a estudiar y aparte de eso estar en la fundación, que es donde realizo ciertas tareas y esto es lo que hago. ¿Hace cuánto estás en la fundación? Hace 5 años. ¿Cómo se llama la fundación? La fundación se llama SEA, que significa Construyendo Esperanza y Amor para un Futuro Mejor. Y ya más adelante les vamos a contar la enorme relevancia que tiene SEA dentro del desarrollo personal de nuestra querida Lorena. ¿A qué se dedica la fundación? Bueno, esta fundación se dedica a ayudar a toda la población donde está ubicada, que es en el barrio Paraíso. Allí tenemos 480 niños, entre esos adolescentes, y nuestra tarea es a través de clases como danzas, fútbol, artes, repostería, poderles hablar a ellos y manejamos también la prevención. ¿Prevención en qué temas, mi querida Lorena? La prevención de la vida. ¿Hace cuánto estás allá? Hace 5 años. 5 años. ¿Y antes de la fundación a qué te dedicabas? Pues estudiaba en el colegio. Ah, llegaste ahí casi cuando te graduaste de bachiller. Sí, señor. ¿Y dónde estudiaste tú, mi querida Lorena? En el Instituto Técnico Industrial Piloto. Que allá en Ciudad Bolívar. Sí, señor. En, No, pues ya es Tunjuelito. en Tunjuelito. Ujú. Ok. Sí, señor. ¿Qué tal fue tu vida en el colegio? ¿Cómo te fue? Bien y mal. Porque en mi niñez, pues en el colegio obviamente casi no me entraban a mí ni las matemáticas ni en inglés. Era muy difícil para mí eso. Pero a medida que fui creciendo, y como te digo, yo soy una niña, pues era una niña muy
tímida, callada, que no hablaba. Y fui creciendo y me acuerdo una vez que perdí una materia, porque nunca había perdido, o sea, siempre pasaba con notas bajitas y perdí una materia y citaron a mi mamá. Y pues obviamente le dijeron que si no me ponía las pilas, que yo podía seguir perdiendo más materias. Y desde ahí me propuse, eso fue en sexto, me acuerdo muy bien, me propuse que iba a hacerla mejor y literal lo logré, pero como en 11 tuve un bajón donde tuve un novio a escondidas. Ujú. Mi mamá después a los 3 meses, duré 3 meses con él, casi pierdo el año y casi no me gradúo. Ok. Casi no me graduó, pero bueno, menos mal. eh, Como que dije, mi mamá me habló y a uno de joven que no le gusta, uno quiere es vivir su vida y ya, que no le digan no haga esto y cuando a uno le dicen no haga esto, pues uno va y lo hace, porque a uno le gusta lo prohibido. Entonces sí me pude graduar, pero eso era lo que hacía. ¿Y de ahí te graduaste y entraste a la fundación? ¿Conociste la fundación? Sí, señor. Sí. Es que con la directora, pues yo me conozco de hace harto. Ella me conoce a mí desde los prácticamente 10 11 años. Y ella formó la fundación como tal, la estableció fue hace 5 años, ¿sí? Entonces, pues ya estuvimos bien en la fundación. Antes era como que nos hablábamos, charlábamos, era una conocida, pero ya, no había un lazo así tan fuerte como ¿Y por qué la ahorita. conocías? Porque ella se conoció con mi tía, se conocieron con mi tía. Entonces, mi tía, pues obviamente yo me la pasaba con mi tía y ahí fue cuando me conocí con ella. ¿Cómo surge la Fundación SEA? ¿Por qué La, surge? por ver la necesidad de una población que necesita que alguien vaya y ayude, ¿sí? Por ver cómo las personas no quieren literal meterse en el dolor y ayudar. Por eso nace la fundación. Ok. Ese es el motivo. ¿Tú llegaste a conocer a la directora de la fundación porque fuiste víctima? Sí, señor. Ok. A raíz de lo que ella nos contó, de lo que vivió su familia, de lo que vivió su sobrina, pues eso fue lo que me motivó a mí a hablar. Hablar de esta tragedia porque eso es una tragedia. Sí, sin duda alguna es una tragedia. Eh, Antes de llegar a que nos cuentes tu historia, mm, cuéntame cómo recuerdas o cómo definirías tú tu niñez. Mi niñez la definiría como alguien que no pudo ser. ¿Por qué lo dices? No pudo ser una niña. No pudo sentirse una niña y jugar y crecer y vivir esa etapa de una niñez inocente. Así la describo, porque para mí fue algo muy traumático y muy doloroso. Entonces siento que es algo que me debo y es algo que necesito vivir, ¿Por qué dices que te lo debes? porque me debo el ser feliz, me debo el sentirme tranquila, sin miedo, sin susto, me debo el hablar y el decir todo, me debo el saltar, el reír, el jugar cuando uno desea hacerlo. Eso me lo veo. Cuéntame un poquito, mi querida Lore, cuáles son esos primeros recuerdos que tienes de tu niñez. Bueno, siempre tuve uno, de hecho, uno tiene muy guardado todo eso. Eh, pero siempre tenía en mi mente que fue con el primero que hablé y que dije que, y fue con eh, el papá de mi progenitor, que se llama Enrique, y me acordaba de unos canzoncillos verdes que él tenía, y siempre esa imagen de esos canzoncillos lo tenía acá en mi mente, siempre, siempre. Nunca se quitaba, sino que uno como
obviamente ya está grande, uno dice, pero ¿qué es esos calzoncillos? Y yo sabía que eso era algo muy doloroso. Y, y me acuerdo que yo tendría ahí 6 años o 5 años, 5 o 6 años. Tengo ahí y yo estoy, porque yo me quedaba ahí con mis abuelitos paternos. Y yo estoy en pijama, me acuerdo de mi pijamita, es una pijamita morada con florecitas, es bata, no es pantalón ni camisa, sino una bata. Y me acuesto, yo estoy acostada, yo estoy durmiendo y él entra a la habitación, prende la luz y yo veo que él entra a la habitación y prende la luz y abro mis ojos, pero sé que es mi abuelito, porque literal no me nace decirle así. Sé que es ese señor Enrique. Y vuelvo y me duermo, porque es lo más normal que haría una nieta al ver entrar a su abuelo al cuarto. Cuando voy y abro los ojos otra vez, está como... Y a mí obviamente eso me chocó al ver esa imagen y lo único que hice fue voltearme porque la cama estaba al lado de la pared. Entonces me volteé y me quedé así en forma de bebé, así acurrucadita. Y, y él se acuesta, me acuerdo que apaga la luz, se acuesta y el sonido de la cama es horrible porque la cama rechinaba. Entonces él cuando se acuesta suena la cama como rechina y él en y yo lo único que hago es correrme hacia la pared, hacia adelante, pues para no sentir que me estaba pegando su miembro en mi cola. Y pues obviamente ahí ya pasa lo que tenía que pasar y es que él ahí me tra por la... Yo lo único que hago siempre, siempre, siempre lo que hice fue irme para no sentir ese dolor. ¿Cómo escribirías eso de irte? Bueno, panitas queridos, si llegaron a este momento importante del podcast, quiero pedirles el favor de que se suscriban, de que nos sigan a nuestras redes para poder llegar a más personas, para que estas historias puedan conocerse por muchísima más gente y que podamos hacer mejores procesos investigativos. Continuemos con la historia. Quedarme mirando un punto fijo y no querer sentir. Y es como si toda tu mente se pusiera en blanco y no sientes, o sea, te vas para no estar ahí y saber que te están haciendo eso. Me acuerdo que, como obviamente estaba todo apagado y de oscuras, en esa ocasión cerré mis ojos y me quedé así, esperando a que él terminara. Ese fue el primer acontecimiento que yo hablé y que dije que me atreví a hablar a raíz de lo que escuché hablar de mis amigas y de mis compañeras, porque somos cuatro, cinco mujeres que ahí en la fundación hemos hablado de y eso fue lo que me motivó y saber que esto iba a desencadenar todo lo que Lorena le había pasado desde chiquitica y que por miedo uno no habla, porque eso es lo que le infunden a uno los abusadores, no hablen, quédese callado. Y es el miedo a no hablar y también el sentirse uno culpable, muchas veces. Claro. Eso hace parte de esas miserables estrategias de manipulación emocional, de intimidación física y psicológica que usan los abusadores frente a los menores. El hecho de querer generar miedo, represalias, que te van a hacer daño a tu mamá, a las personas que quieres, que te van a estigmatizar públicamente. Tú me dijiste, mi querida Lore, que a raíz de eso se generan muchísimos recuerdos, pero antes de que me hables de los recuerdos, ¿este señor Enrique cómo se llama? Él se llama Enrique. Enrique. Dices que es el papá de tu progenitor. ¿Por qué no le dices papá? Porque yo pienso que eso es un título que se debe ganar y que el papá está para cuidar, para proteger, para amar y no para ver a su hija como una mujer, porque eso fue lo que mi progenitor vio en mí, una mujer, porque él también, ese señor que se llama Julián Enrique,
Él también me abusó muchísimas veces porque yo me quedaba en diferentes lugares y uno de los papeles que cumplen los abusadores es identificar a las víctimas y ellos se identifican qué niño está solo, qué niño no está con su mamá, con su papá, qué niño está desprotegido. Y en todos los ámbitos donde yo estuve, siempre estuve desprotegida, siempre, ¿Por qué? porque no estaba ahí alguien que me cuidara. Mi mamá estaba trabajando o estaba haciendo sus cosas y como te digo, ese señor Julián, que yo no le digo papá porque ni me nace decirle, eh, se supone que estando ahí en la casa de mi abuelito, también habló de mí. En la casa donde ellos vivían, 4 personas, en esa misma casa. ¿Quién es En esa casa, este tipo Enrique? Enrique, Julián, Julián, que tu progenitor. ajá, un inquilino del segundo piso que se llama Carlos, y ahí había un amigo de ellos que se llama Miller. Él era un amigo que iba y visitaba a todos mis tíos, porque, bueno, mis abuelitos, que les voy a decir así, pero no me nace de verdad decirles. Diles como te nazca, diles por los nombres que quieres decir. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo que los títulos, si se pueden decir de esa manera, son construidos con el tiempo. Y no puedes nunca más en tu vida entrar a traicionar lo que de tu corazón te nazca. Y menos darle títulos que no corresponden con lo que deberían ser, que es lo que tú estás diciendo en este momento. Entonces diles como tú quieras. Julián, Enrique y Deyanira tuvieron 4 hijos, entre esos 2 mujeres y 2 hombres. Los 2 hombres, pues obviamente a mí, y las 2 mujeres, una de ellas, Miller, era amigo de una de ellas, y él iba y nos visitaba. Yo era muy chiquitica, yo creo que tengo 4 años, porque yo soy una miniatura. Y mis otros tíos, mi tía tenía 2 hijos, y yo me la pasaba con ellos jugando. Miller llegaba allá a la casa y él es un señor muy puesto, o sea, es muy atento, caballeroso, el que hacía reír, el que llegaba a animar la fiesta, llegaba con pizza, siempre llegaba con cosas a la casa, siempre. Y yo me acuerdo que yo cuando lo veía, yo lo abrazaba, a mí me gustaba abrazarlo, entonces yo lo abrazaba y él jugaba conmigo y me acuerdo una vez que él me alzó y yo lo tenía agarrado del cuello y le estaba dando besitos acá en la mejilla. Y Julián, que es mi progenitor, le dijo que si a él le gustaría que me llevara. Me preguntó a mí, que si a mí me gustaría que él fuera mi papá, y yo le dije que sí. Me acuerdo de eso, yo le dije que sí. Porque como él nos llevaba cosas, entonces él llevaba que dulces y era, o sea, es que la forma de ser de él era muy agradable, por así decirlo. Pero saber que él utilizó o identificó a su víctima, eso es lo más fuerte. Porque él no me dejó ahí en la casa de Enrique y de Janine, sino que él me llevaba a otro lugar, a otra casa que era ahí cerquita. Y él a mí me hizo entender y me hizo saber que yo estaba enamorada de él, o sea, que a mí me gustaba él. Él me daba besos en la boca, me decía que me iba a comprar cosas, ¿Cuántos años tenías? por ahí 4 o 5 años, 4 o 5 añitos. Y me decía que, o sea, todo lo utilizó en forma de juegos. Te voy a contar un acontecimiento que pasó, de los muchos que pasaron, porque fueron muchísimos. Y ahí es donde uno se da cuenta cómo desprotegen a sus hijos, porque empezando que yo no sé cómo me dejaron ir con él. Yo creo que al verlo, una persona tan amable, tan atenta, tan agradable, entonces eh, les daría igual si llevan a la niña o no.
porque él nos sacaba en el carro con mis otros primos. Vamos y me acompañan allí. Yo me acuerdo que íbamos todos los primos en el carro. Pero en esa ocasión estamos nosotros solos y él me dice, vamos a jugar al avioncito. Entonces él se acuesta en la cama de él. Yo pienso que él tenía esa casa solo para eso. Era como un apartamento, solamente para eso. Y él se acuesta en la cama y me dice, vamos a jugar al avioncito. Entonces me pone a mí en los pies de él, él está acostado así en la cama, levanta sus piernas y me pone ahí en los pies, entonces empieza a jugar así. Y me dice que ese es el avioncito. Y va subiendo, entonces ya no es en las piernas, sino que ahora es en las rodillas. ¿Y qué es el avioncito? Hasta que llega a su miembro y me dice que vamos a seguir jugando al avioncito. Y ahí es cuando me... por- y ahí yo solamente veo, porque obviamente esto es muy fuerte y como te digo, uno de niño tiene la capacidad de, de que lo está uno, pero tú encuentras la manera de escapar de ese dolor. Así como tenemos la capacidad de que cuando uno salir otra vez normal, como si nada hubiera pasado, a seguir jugando o estando con los primos o ir a ver televisión y hacerte cuenta que nunca pasó nada. Y me acuerdo que lo veo y él está extremadamente rojo, porque él es blanco y toda su cara está rojo y él está así como tensionado. Y esa imagen se me quedó en mi cabeza. Y no solamente hizo eso, sino que hizo cosas muy perversas que para mi mente, obviamente uno dice, o sea, en serio eso pasa, pero es que sí pasa porque vivimos en un mundo real, donde la decadencia en la parte es muy fuerte y donde lastimosamente pues em, hoy en día hay tantas cosas y no se conforman. Y él, otra cosa que hizo fue que me hacía hacerles, pero él se untaba el de chocolate Ujú. para que yo y, y hacía otras cosas. Una vez se metió a bañar conmigo, yo era muy bebé, o sea, yo tendría 4 o 5 años, o sea, yo soy muy chiquitica. Y se metió a bañar conmigo, igual estábamos jugando, porque él todo lo hacía jugando y él me decía que me amaba y me hizo creer que eso era el amor. Me hizo creer que eso estaba bien. Y me acuerdo que estábamos en la ducha y él me tiene alzada con las piernas abiertas en el tronco de él y estamos debajo de la ducha y toda el agua cae aquí en esta parte. Entonces me dice, estamos jugando. Cuando de un momento a otro ya yo estoy de espaldas y él está dándome por la... Entonces son muchos acontecimientos que tuve con él. ¿Hasta qué edad? Y antes de cualquier cosa, tal vez es muy importante que todas las personas que puedan ver este capítulo entiendan que los de los menores, muchas de las metodologías que se dan es con el juego y quieren tratar de disfrazar de que esto es un juego, eh, de que estamos jugando, de que esto es normal, de vender sensaciones y de una u otra manera terminan. Y después vienen esas estrategias de manipulación tan fuertes, de hacer violencia, pero muchas veces todo pasa a través del juego, Sí. de supuestos juegos. Con este señor Miller, él hasta qué edad terminó, Lore. Como hasta los 6 años. ¿Y qué pasó con él? Porque después él no volvió a la casa. No sé por qué. Todo eso fue allá en el paraíso. No, no, eso fue en Fátima, que es donde yo vivo. No, no donde yo vivo, sino donde vivían ¿Dónde vivías? mis abuelitos. Donde vivían ellos. Y donde todavía siguen viviendo. Ellos están vivos. Sí, claro, y yo fui, hablé con ellos y yo fui y le dije a Enrique que él me había... Y como siempre, lo único que hacen es
negar y decir que no. Que está loca la niña, que quién sabe quién le enseñó a mentir, que porque hay que creerle. ¿Cuántos no se evitarían lores si lo creyeran a los niños? Yo pienso que eso es lo que necesitamos, empezar a creer, porque es imposible que una mentecita tan chiquitica pueda inventarse todo eso. De acuerdo. Porque ninguna persona, ni menor ni nada de esa edad, tiene la posibilidad de crear esas invenciones de tipo bajo ningún escenario. ¿Cómo fue la historia con este señor Enrique? ¿Solo fue esa vez o hubo más veces? Esas fueron muchas veces, pues es que yo me quedaba en esa casa ¿Por qué te Sí. quedabas allá, mi Lore? porque mi mamá se tenía que ir a hacer sus cosas. Una vez se fue de viaje, 3 meses, ¿Cuántos años tenía tu mamá cuando tú naciste? 17 años. Ella me tuvo muy jovencita. ¿Y tu progenitor? Em, Más o menos. Era mucho mayor. sí, creo que le lleva 1 año o 2 años, Sonia. 2 años, pero él nunca respondió por mí. O sea, nunca. Un tiempo quiso responder, pero mis abuelitas, mi abuelita y mi mamá, pues obviamente ya no lo dejaron porque se fue a prestar el servicio. Entonces, pero yo tenía comunicación con mis abuelitos, entonces ellos eran los que me cuidaban porque ni siquiera Julián vivía ahí en esa casa. Sí vivió en un tiempo y fue en ese tiempo donde porque yo dormía con él. Y ahí fue cuando ese señor ¿Tu mamá qué se iba a hacer? ¿A qué se dedicaba ella? Vaya, ¿a qué se dedica? ella trabajaba porque obviamente tenía que mantenernos a nosotras y a otra hermana que yo tengo. Y entonces obviamente ella se la pasaba en eso, trabajando. ¿Alguna vez tu mamá, tú le contaste todo este tipo de cosas? Sí, claro. El primero que le conté fue el de Enrique. Cuando era chiquita le contaste. No, cuando era chiquita no, porque nunca me atreví a hablar. ¿Qué Porque me, sentías? ¿Qué sentías por dentro que no te permitía hablar? primero yo ser una niña tan callada, porque siempre he sido una niña muy callada. Entonces yo no hablaba para nada hablaba. Y, y yo pienso que como a uno lo coaccionaron tanto o a mí, porque me decían eso es amor, te amo, por ejemplo, Miller. Entonces yo dije, eso está bien, porque voy a contar algo que él me dice que no está mal, ¿sí? Y el saber que a uno, porque uno de niño pues es feliz al que le compren que un helado, vamos, lo llevo al centro comercial. Entonces yo pienso que todo eso hizo que yo no hablara. El miedo, sí, el miedo a, a saber que tal vez eso que estaba pasando no era nada grave. Y que me decían no hablen, porque muchas veces me dijeron no hable, no hable. Mm, estás contando que el papá de tu progenitor, Enrique, te abusó varias veces. Ujú. ¿Siempre fue en esa misma casa? Siempre, siempre. Otro acontecimiento que pasó fue, él tenía un tiempo, por un tiempo tuvo una panadería ahí en la casa. Y él estaba ahí en la panadería y me dijo que le hiciera un favor, entonces me llamó. Y cuando él me llama, se baja los pantalones y obviamente hace que yo le haga. Me cogió tan fuerte de la cabeza y me la movía así duro, 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 duro. Y yo lo único que hacía era con mis manos separarlo para no estar más ahí de tanto yo hacerle así, él me soltó y me fui corriendo al baño para lavarme mi boquita. Ese fue otro de los acontecimientos y de muchos otros porque al ver una niña sola ahí en la casa, como te digo, ya está identificada de que está sola y que la pueden utilizar y coger en cualquier momento. En otro episodio, uno de mis tíos, que él sí no voy a decir el nombre porque me lo reservó, em, él para poder me con una almohada. Yo estaba acostada en la cama y puso la almohada y me tapó la cara y me asfixió para yo poder quedar ahí y no gritar, me imagino, o no moverme. Y ahí fue cuando Y te llevó a desmayarte. sí, yo creo, sí, porque yo no me acuerdo de nada más. Solo sé que estoy acostada en la cama, que él coge la almohada, me la pone así encima y yo lo único que trato es
de poder salirme o soltarme o levantar la almohada para poder quitarme debajo de él y ya sé que él está ahí encima mío y ya ahí ya no me acuerdo, ya cuando me despierto pues obviamente él no está. Dore, ¿todo eso fue en la misma casa? Todo eso fue en la misma casa, en el segundo piso, el inquilino, él se llama Carlos. Yo como ya estudiaba ahí, yo toda mi primaria y mi bachillerato lo estudié en el mismo colegio. Entonces Enrique nos recogía del colegio y pues nos quedamos con el uniforme. Me acuerdo que esa vez subí al cuarto de él y él llega ahí muy tosco, muy brusco, me tira así a la cama y pues yo me quedo así acostada. Y es el pánico y miedo que uno tiene porque, mira Juan, yo siento que a raíz de todo lo que a mí me hicieron, em, el ver un mínimo acto de eso de violencia me paraliza, ¿sí? A raíz de lo que ahorita vamos a comentar de lo otro que es más fuerte, porque fue desde muy chiquitica que empezaron conmigo, entonces yo pienso que yo ya estaba como acostumbrada y ya sabía lo que tenía que hacer o lo que me iban a hacer y ya sabía que no tenía que decir nada y no podía hablar nada, entonces, y también mi personalidad que es un poco tímida, callada, de que ni siquiera se sentía en la casa porque ni desastres ni males hacía yo. Em, entonces ese tipo llega, me tira a la cama y me sube la jardinera porque yo tenía ahí la jardinera. Me sube la jardinera y es ahí cuando me borraba. Y ya, se para, se apunta los pantalones y ya me para y me saca. Y yo me bajo, pero sigo normal, bajo a almorzar y como si nada hubiera pasado. Pues que decir que en algún momento, a raíz de tantos abusos que cometieron en contra tuya, tú lograste eh, normalizar ese tipo de circunstancias. ¿Creías que eran circunstancias normales? Sí, yo pienso que eso era algo normal. Un niño, una niña. Por eso te digo que cuando me preguntaste lo de mi infancia, por eso te digo, porque yo digo, yo no tuve infancia, yo no tuve niñez, no la tuve. Porque estuve expuesta, mira, en todas las casas en las que yo estuve, en todas las casas, en todas. En el colegio. Entonces son varios escenarios donde viví cada una de estas atrocidades. ¿Qué Em, Mi mamá tenía una amiga que se llamaba Rosa y nosotros vivimos durante ahí un año, yo tenía 2 años. Vivimos durante ahí, vivimos un año ahí. Y era una viejita, pero era una viejita mala, era mala. Y ella me llevaba a la cocina, porque eso era en un tercer piso, nosotros vivíamos, nos quedamos en el cuarto piso. No es en el cuarto piso, sino es como en la terraza, y en la terraza había una pequeña habitación y nosotros con mi mamá las dos nos quedábamos ahí. Y mi mamá pues se iba, me dejaba ahí. Mi mamá se iba con Rosa y me dejaba ahí y ella bajaba, me bajaba al tercer piso, me metía en la cocina todo apagado, escondidas y era ahí donde en- y también otra chica, era una jovencita, porque mi hermana no es del mismo, no es de mi mismo progenitor, sino es de otro señor. Yo me quedaba también en esa casa. Y en esa casa había una muchacha que esa muchacha la adoptaron y ella iba a ayudarle a mi abuelita, porque yo le decía abuelita a la abuelita de mi hermana. Iba y ellas tienen un almacén de bolsas. Entonces ella llegaba a ayudarle, ella era jovencita. Y ella también nos llevó con mi hermana a la casa de ella vivía en Suacha. Y era una casa fea, fea. Así como con teja y pues era fea. Y me acuerdo que ahí también me acostó en la cama de ella, pero ahí sí fue muy fuerte y traumático para mí porque, o sea,
lo que hizo, porque ella me amarró de las extremidades y, y me y después ¿Cuántos años tenías ahí? ahí sí era más grande, tendría 8 años. 8 años tendría yo. ¿Quién era esa persona? Era la que iba y le ayudaba a mi abuelita. ¿Cómo se llama? Ella se llama María. María. Dios mío, Lore. Respeto mucho que estés acá contándonos con tanta entereza todo este tipo de circunstancias. Porque ni siquiera es una cuestión de que sea fácil hacerlo, ni difícil. Es prácticamente un esfuerzo sobrehumano que tengas también esta generosidad de contar todo esto para todas las personas que van a verte y van a escucharte. Tienes que tener una fuerza gigantesca en el corazón para poder educar porque todo lo que ha pasado no ha sido nada fácil, absolutamente nada fácil. A mí me cuesta hasta poderte decir que sigamos a otra persona porque no estamos hablando de anécdotas simplemente, sino estamos hablando de cuestiones que te han dañado la vida y te han destruido. Pero lo bonito de todo es que no va a ser para siempre. Porque como te lo decía fuera de la grabación, quiero que te permitas de pronto que esta grabación, que esta exteriorización de todos esos dolores que tienes en el corazón y en el alma sean el punto de partida para que estas situaciones te hagan muchísimo más fuerte y que a raíz de esto podamos proteger a muchos más niños y a muchas más niñas de todo este tipo de cosas. Y estoy muy conmovido, pero sé que de aquí va a salir una Lorena mucho más fuerte como un fénix, pues, de las cenizas. Así es. ¿Cómo fue el tema con tu progenitor? Mm, Él hubo un tiempo donde se quedó ahí donde de Yanira, que es la mamá de él, y yo me quedaba con él a dormir en el mismo cuarto. Pues obviamente uno le quedan los recuerdos de pequeño del papá que lo cuida a uno, que lo consienten. Entonces me acuerdo que él me peinaba, él me hacía siempre una cola. Y pues eso a uno se le queda en la mente. Y yo decía, pues mi papá es bueno conmigo, pero resulta que no. Él aprovechaba cuando se acostaba, porque siempre dormíamos los dos en el mismo cuarto. Y me acuerdo que estamos ahí acostados y él se acostaba en pantaloneta, no mentiras, en boxer. Entonces él se quitaba toda la ropa y se acostaba así en boxer. Y, y estamos ahí acostados cuando la cama está pegada a la pared. Entonces yo siento cuando él se quita los boxers y que obviamente en desnudo. Y ahí es cuando también me hizo, bueno, hizo que yo le hiciera. Y eso fue en ese tiempo donde él vivió ahí, que fue cuando eh, mi mamá me dejó, donde mis abuelitos, ahí. Normalmente te dejaba regularmente allá, Sí, dependía del trabajo, ¿cómo funcionaba eso? sí, es que yo me quedaba ahí por lo que mi mamá se tenía que ir a trabajar y tenía que ir a hacer sus cosas. Entonces, como yo te comentaba a ti, yo que yo te dijera, yo estuve en una casa establecida y ahí viví toda mi infancia, no, yo me quedaba donde mis primas, donde mis tíos, donde mis abuelitos. Una noche me quedé donde el primo de mi mamá, que es donde más adelante te voy a contar, que es uno de los más fuertes que me ha pasado. Entonces siempre estuve en diferentes casas, siempre. ¿Tú recuerdas cuántas veces tu papá, tu progenitor te abusó? Esas 2 veces. 2 veces. Ujú. Hombre, Lore, lo siento mucho, de verdad, a todo corazón. ¿Quieres que te cuente una cosa?
Enrique abusó a la propia hija y doña Yanira siempre supo, pero nunca hicieron nada, nunca hicieron nada. Y mi tía tiene serios problemas de carácter porque ella es una persona muy explosiva. Pero yo siempre cuando la veía yo decía, mi tía no es así porque sí, mi tía es así porque a ella le pasó algo. Y cuando yo decidí ir a hablar y enfrentar a Enrique, que fue lo que hice, porque nosotras como víctimas pienso que el derecho que tenemos que hacer es hablar. O sea, nos quitaron todos los derechos, nos ultrajaron, nos lastimaron. Entonces yo decidí hablar y escupirle a él toda su vergüenza. Y doña Yanira no hizo nada. Como siempre te digo, o sea, defiende a los abusadores. Y doña Yanira sabía que su propia hija había sido abusado por su esposo. Obviamente ahí ya es algo familiar y ellos separaron cama. Siempre que yo tengo uso de razón, ellos dos siempre durmieron separados. Convivían ahí, no se daban besos ni nada. Yo pienso que doña Yanira diría, bueno, estoy ahí, pero no tenemos nada a raíz de lo del abuso, me imagino yo, pero yo pienso que si hubiera sido mi hija, yo no me quedo ahí. Nunca en la vida. Entonces yo pienso que doña Yanira sí supo. Yo pienso que ella sí sabía, nomás del hecho de saber que fue el propio hombre con el que ella estuvo casada. Y pues yo creo que ella debe haber sabido algo cuando me hicieron eso a mí. Nori, entonces me dijiste que también sufriste de abusos por el lado materno de tu familia. ¿Qué recuerdos tienes sobre eso? Em, yo me quedé donde la mamá de mi abuelita. ¿Tu bisabuela? Exacto, donde mi bisabuela. Ella vive en el Lucero Bajo, cerca al barrio Paraíso. Y es una casa que yo puedo decir que es fea. A mí no me gusta esa casa. Es muy fea esa casa. Es muy fría y es muy grande. Y esa casa tiene, bueno, en ese tiempo tenía una cancha de tejo. Y yo me quedaba ahí. Yo tendría 6 años, 7 años. No soy tan grande. Y hubo un acontecimiento que ahí me marcó porque muchísimas veces es como, o sea, lo que yo te digo, Juana, a mí ni siquiera tengo contado cuántas, pero sé que hay veces y te voy a contar dos acontecimientos que pasaron ahí. Mi bisabuela tuvo 5 hijos, no mentira, 6 hijos. Son 4 hombres y 2 mujeres. Bueno, ella en realidad tuvo más hijos, pero uno se les murieron. Em, y los hijos de ella me abusaron a mí, que se supone, yo les decía tíos, porque son los tíos de mi mamá, pero yo les decía tíos. Entonces ellos tenían una cancha de tejo y todos los sábados, fin de semana, eso era fijo que estaba abierto al público y tomando cerveza, de todo. Había un cuarto específico donde yo le tengo pánico a ese cuarto y ese cuarto, para entrar a ese cuarto hay como un pequeño pasillito Mm. y la casa no tiene techo sino que es teja, tiene teja. Entonces yo estoy acostada ahí en ese cuarto, estoy durmiendo, pero de fondo yo escucho la música y el bullicio y escucho cuando explotan Las mechas. las mechas. Y ahí había una ventana en ese cuarto, que esa ventana daba a las canchas de tejo, porque esa casa es grande. Yo estoy ahí acostada y entra mi tío Beto. Él se llama Humberto, pero le decíamos Beto, yo de cariño. Es que eso es lo que yo digo, o sea, a mí me debieron haber dicho muchas veces que eso estaba bien y que me amaban, porque en mi inocencia de niña yo los apreciaba a ellos, ¿sí? Entonces yo le decía tío Beto, porque Beto era la forma de cariño. Y él entra y yo estoy ahí acostada y él me baja mis pantalones. Está borracho, porque ellos toman, mm, son alcohólicos. Está borracho, entonces entra, me baja mis pantaloncitos, yo estoy acostada, me acuerdo que tengo mi chaqueta gris
satín brillante, tengo un jean, estoy acostada y me baja mis pantalones y me, por la- después se levanta, se sube sus pantalones y me deja así. Ni siquiera me sube los pantalones ni nada, o sea, me deja así. Entonces yo me siento y me pongo a llorar y me subo mis pantalones y vuelvo y me acuesto. Él deja la puerta entrecerrada y afuera pues estaba prendida la luz, entonces el cuarto donde yo estaba está oscuro y yo alcanzo, se entra un rayito de luz. Cuando al momentico entra mi otro tío, Horacio, borracho también, pero él llevaba un sombrero, él se vestía como muy em, con botas de cuero, de esas de cuero em, Sí, como vaqueras, eso pues, así, de esas, chaqueta de cuero. Su camisa la tiene hasta acá, em, abierta. abierta y tiene pelos, tiene una cadena. Entonces él entra borracho con una cerveza, se quita el sombrero y lo deja porque apenas uno entra hay un mueble ahí, entonces deja el sombrero ahí, deja la cerveza ahí. Y entra y me coge a mí, pero, o sea, como si yo fuera una mujer grande, literal. Él me coge, me sienta y me da besos y me acuerdo que me pone en cuatro y yo lo único que veo son mis pequeñas manitos así en la cama y estoy así en cuatro, mientras que obviamente él me sap- Y lo único que veo son mis manos, yo pienso que ahí fue donde yo me fui, precisamente para no sentir. Entonces estoy así. Y se para y me dice que si quiero unas papas. Y pues obviamente yo le digo que sí. Y me trae las papas. Y ahí ya me quedo ahí dormida. Yo pienso que ya después de, no, mentiras. Me paro y lo primero que hago es ir a buscar dónde está mi mamá y dónde está mi abuelita. Es mi desespero. ¿Dónde está? Yo me paro y es como si yo estuviera somnolienta, o sea, como si estuviera dormida y me voy. Me acuerdo que alcanzo a llegar porque para entrar a las canchas de tejo había un pasillito pequeño, porque te digo que esa casa es fea. Entonces entro y me acuerdo que me quedo hasta ahí, me asomo y veo que no están, o sea, no está ni mi mamá ni mi abuelita. Y ese fue el dolor más fuerte que tuve, el saber que ellas no estaban. O sea, que no pude correr a alguien que me protegiera. Y me fui y me senté en las escaleras y me quedé ahí. Y no sé en qué momento me fui otra vez para el cuarto. Y ahí también en esa casa yo pienso que mi bisabuela sabe lo que hacía. Porque Beto eh, fue el que me abusó frecuentemente. O fue el que más me abusó ahí. Estábamos con mi hermana, él vivía en una piecita y estábamos ahí en el cuarto. Y era ya de tarde noche. Mi, mi bisabuela se va a comprar el pan y yo me quedo ahí con él en el cuarto, acostada. Y veo solamente el reflejo del televisor. Solo está el televisor, eso, la luz azul que bota el televisor. Y él está viendo una película y me hace todo lo que aparece en la película. Empieza a darme picos desde los pies hasta arriba y ahí es cuando empieza a hacer todo, todo lo que aparecía en la película. Y yo solamente estoy mirando hacia un lado y solo siento cuando me caen mis lágrimas y espero a que ya todo termine. Y a él le gustaba mucho el reggaetón, entonces siempre nos ponía reggaetón y nos ponía a bailar, siempre, con mi hermana. Y nos hacía bailar, yo me acuerdo que nos subíamos encima de la cama de él y una vez estamos desnudas porque nos acabamos de bañar y nos fuimos al cuarto de él a vestirnos. No tengo ni idea por qué.
pero fuimos de cuarto a vestirnos, yo creo que el día vengan y se visten acá. Y ahí es cuando pone reggaetón y no solamente ahí, sino que en muchas oportunidades. Y siempre, siempre, porque mira, Juan, yo amo bailar. Esa es una de mis pasiones, amo bailar. Y en la fundación hemos aprendido a bailar porque nosotros tenemos un grupo de baile que se llama New Race, que significa nueva raza, y bailamos, pero bailamos canciones y les montamos coreografía a las canciones que tengan sentido. Y a mí me marcaron mucho las canciones. Con el reggaetón me marcaron muchísimo porque a través de bailar, porque em, yo cuando era chiquita, yo me ganaba premios de concursos de baile. Una vez le hice ganar a la abuelita de mi hermana 1 libra de carne, porque habían hecho un concurso en la fama de las niñas que mejor bailen. Y yo me acuerdo que yo bailar a dónde llego. Entonces, eh, ahí me gané ese concurso y yo bailaba, pues imagínate los movimientos de una niña chiquitica bailando reggaetón que ahorita yo veo y yo digo, wow, cómo el ser humano puede ser tan perverso. Y ver a una niña tan chiquitica bailando y utilizar eso para satisfacer sus necesidades eh, macabras, porque yo pienso que eso es algo macabro. Totalmente. Y él utilizaba el baile, utilizaba la música para, para hacerme eso. Pero ahora, hoy en día, utilizo la música para, a través de mi cuerpo, hablar. Qué bonito todo ese De- proceso de resignificación, porque a pesar de las enormes situaciones traumáticas que viviste, de una manera muy consciente y muy valiente, estás resignificando todo eso. Y así también le quitas poder a tus abusadores, para que ese tipo de cosas en la vida que prácticamente son neutras, como la música, como el baile, hay que arrebatársela a ellos de tu memoria para que no sigan teniendo poder sobre ti a través de ellas. Sí, y mira que ha sido difícil porque a veces cuando estamos montando coreografías, porque nosotros hacemos eventos en la fundación, nuestro vivir es eso, y a veces yo me bloqueo, o sea, me bloqueo, pero yo digo, no tengo que hacerlo porque ahora es diferente. Y yo bailo con una pasión y con una fuerza, pero ahora estoy dando un mensaje de, "Ey, sal de esto, utiliza tu cuerpo para expresar cosas positivas, cosas buenas, y no como lo hicieron conmigo en la infancia". Yo creo que para poder cerrar todos este tipo de situaciones difíciles nos toca abordar el tema del primo de tu mamá, para poder terminar de exorcizar todas esas cosas Sí, tan injustas que viviste el, en tu vida, porque desde aquí renaces y estoy convencido de eso. el Cuéntame primo, cómo fue eso, quién era. el primo de mi mamá se llama Edwin Jess. Él tiene actualmente 43 años, es doctor, y él a mí ese prácticamente. Yo era muy chiquitica. Em, Él vivía a la vuelta de mi casa, a la vueltica. Vivía con los papás. Y mi abuelita materna, que yo a ella la amo mucho, ella ya murió cuando yo tenía 7 años. Ella era la que me cuidaba y ella frecuentaba mucho esa casa. Y estamos ahí en la casa y había un caballo de madera y él jugaba conmigo en ese caballo de madera. Este acontecimiento que voy a contar pues es uno de los más fuertes porque el día de mi cumpleaños estaba cumpliendo 3 añitos. 3. Te voy a contar este porque obviamente hay otros. Como te digo, yo era bebé
Em, pero me acuerdo tanto que ese día me celebraron en la casa una tortica y llevaron a los niños de la cuadra. Yo tengo mi conjuntico nuevo que me lo habían comprado muy lindo. Era color curúa y era un pantalón y esqueleto hermoso y tenía tenis nuevos, pues yo estaba feliz con mi ropita. Y estamos ahí en la casa y él me lleva a la casa de él, deduzco yo, y por lo que me ha hecho mi mamá, que obviamente para cuadrar todo y para que sea sorpresa, pues me llevaron mientras tanto a la casa de él. Y cuando llegamos a la casa de él, yo me acuerdo y tengo palpable toda la estructura de esa casa y es impresionante uno como de niño puede tener cada detalle, porque uno en los abusos, el dolor es tan fuerte que por eso yo te digo que uno se va y se mira, queda mirando en un punto fijo o deja de pensar para no sentir dolor o te quedas mirando toda la estructura de la casa y te puedes dar cuenta de cosas tan mínimas y tan pequeñas que las mismas personas que vivían ahí ni siquiera se percatan de eso. Entonces yo me acuerdo bien la estructura de toda la casa. Él me mete al baño porque yo le digo que tengo chichi, me baja mis pantalones en el baño y yo estoy así paradita. Obviamente un crisito de niña, pues 3 años tenía yo. Y él se arrodilla, o sea, se arrodilla completamente y me baja los pantalones y me dice que me tenga de los hombros de él. Yo me tengo de los hombros de él y mientras tanto él está introduciendo sus dedos en mí y yo lo único que hago es hacer así y salto y hago así porque me duele mucho cuando él introduce mis dedos y yo lo único que lo hago es cogerlo de sus hombros y hacer así. Ya después me sube los pantalones y nos vamos a la sala a jugar. Él me sube encima de sus piernas, así paradita y empieza a hacer así, a jugar. Luego cuando veo, ya estoy sentada, él está sentado y ahí es cuando ya por mi, me por la y mientras que por la me está diciendo en el oído, no llores, que ya vamos a ir a tu cumpleaños, va a haber torta, juguetes, regalos y escucho su voz y el sonido de su voz que es muy nasal y es horrible. Y me dice eso. Yo solamente veía los ventanales porque eso era un garaje. Había una puerta que era grande y otra pequeñita que era por donde uno entraba, pero era hasta la mitad era de vidrio, pero ese vidrio borroso que no dejaba ver para adentro. Y yo solamente veía que pasaban personas y yo decía, si fuera mi abuelita, si fuera mi abuelita, si alguien golpeara. Era lo único que yo pensaba, si fuera mi abuelita. Y ya después me llevan a la casa y tengo las fotos de ese cumpleaños y tuvieras mi cara, siempre mi cara fue muy triste. De hecho que en todas las fotos que yo tengo de niña, mi cara y mis ojos reflejan una tristeza. Y mi mamá me dice que ella me contó esto cuando yo le conté todo lo que había pasado y mi mamá me dice que ese día yo le dije, mami, me duele mucho la cola. Mami, me duele mucho la cola y yo me quejaba mucho y me quejaba y me quejaba. Pero pues, ¿quién se iba a imaginar ella que me estaban haciendo esto? En otro acontecimiento, eh, me acuerdo tanto, porque yo pienso que estas son las cosas que lo marcan a uno. Y uno de víctima sabe que hay cosas que lo marcan a uno como la prenda, el cubrelecho, la fecha, la festividad. Y me acuerdo que tengo 5 años porque me habían vacunado.
y me dolía mucho el brazo y me estaban haciendo ejercicios para yo levantar, me ponían un peluche hacia alto, entonces me hacían estirar para que yo moviera el brazo. Y yo tengo un conjunto hermoso y es un conjunto de una camisetica con una pantaloneta. Era nuevo, me lo estaba estrenando ese día. Y era de cuadros cafecito con naranja, era lindo y yo tenía una balaquita. Em, y él está afuera con su hermana y yo estoy así saltando y me dice que me van a llevar a la vuelta de la casa, pero se va solo él. Cuando llegamos ahí, él otra vez, con juegos. Todo era con juegos, entonces él se ponía así en cuatro y me subía a mí en el lomo y que jugaba. Él era un jovencito. Él tiene la misma edad de mi mamá. Entonces en esa época él tendría 18 años, 20 años, me pongo yo. Y me subí ahí cuando otra vez me mete abajo. Me mete en el baño, me baja mi pantaloneta y me mete otra vez en la... Pero esta vez eh, lo hace mirando el espejo. Entonces yo le estoy viendo la cara a él y me mete en la cara y empieza a, no sé por qué hacía eso, empieza a dar vueltas dentro del baño, o sea, a dar vueltas así y volví a quedar otra vez en el espejo. Cuando ya termina, pues me sube mis pantalones y como si nada hubiera pasado otra vez jugando. Cuando yo me doy cuenta, yo me siento un bultico atrás y me había hecho popó. Entonces, él me lleva rápido para donde la casa y mi abuelita me dice que pues que me había pasado y él dice que solamente me había hecho popó. Y me acuerdo que me quitan mi conjuntico, yo veo mi conjunto y veo pues ahí el popó en la ropa interior. Y me meten a bañar, pero ya, no pasa nada más. Y me acuerdo exactamente el día el último día que él me abusó. El último día. Todo fue en esa casa. Y ese mismo día me tomaron una foto. Y tengo la foto. Yo ya tengo ahí más edad, yo tengo 9 años, 9, 8 años. Y no entiendo por qué me dejaron quedar allá. No entiendo por qué. Pero yo me quedo esa noche ahí. Mi abuelita me dice que me va a recoger al otro día a las 7 de la mañana porque nos tenemos que ir a hacer una vuelta y es ahí donde me toman la foto. Y yo me acuerdo que con la misma ropa que me quedé esa noche, con esa misma ropa, no dormí en ropa interior y al otro día me volví a poner esa misma ropa y era una jardinera de jean. Y yo estoy acostada en un camarote, en el segundo piso, estoy acostada ahí y es en la madrugada, estoy dormida, sé que estoy dormida porque a mí me despierta el susto cuando lo veo ahí encima, está encima mío. Y obviamente siento una presión y lo único que puedo hacer es quedarme quieta porque es otra vez el miedo de estar uno paralizado. Y es ahí cuando no por la, sino por la... y yo me quedo ahí quieta y solo espero que se vaya. Y ya después me quedé dormida y me despertaba a ratos y solo esperaba que amaneciera para que llegara mi abuelita y me recogiera. Y ahí es cuando ya ese día me toman la foto. Y eso fue el último día donde él me abusó. No, Lore, pues siento mucho toda esta historia. Sin duda alguna es una, por no decir la más tristemente aterradora en temas de abusos sexuales que he escuchado hasta este momento. Eh, Estoy absolutamente convencido de que las cosas van a mejorar para ti, para todas las personas que tú estás ayudando, para la fundación, y nos vamos a enfocar en eso, en tratar de resignificar todo este tipo de situaciones complejas y difíciles que viviste para ayudar a todas las personas que podamos. Sí, eso es lo que quiero. Antes de entrar a valorar y de decirte todo esto, yo quiero pedirte perdón.
Quiero pedirte perdón porque tu familia te falló. Porque desde tu progenitor, el papá de tu progenitor o tus tíos, las personas que debían cuidarte, te fallaron. Porque la sociedad te falló. Porque cualquier persona que hubiera podido entrar a analizar y a ver este tipo de circunstancias perfectamente hubiera podido hacer un llamado de atención. Porque hubieran podido tener un poco más de perspicacia y de duda frente a todas esas señales de alerta que tú diste y nadie las escuchó. Porque tuviste que vivir en soledad innumerables abusos y creer que eso era normal. Porque fuiste víctima de intimidación, porque fuiste víctima de muchísima manipulación, porque fuiste víctima de una sociedad que está totalmente enferma y que cree que los niños tienen que aceptar y recibir y generar conductas sexuales, placer sexual, que entiende que una sociedad que no entiende y le vale una mierda que las personas tengan consentimiento o que las personas puedan entrar a disfrutar y a consentir en su vida sexual. Y antes de cualquier cosa de lo que me puedas seguir contando, quiero de verdad pedirte perdón por eso. Porque te falló mucha gente. Desde el colegio, que también hubo un abuso, las personas que estuvieron allá, las profesoras, los psicólogos y toda tu familia. Y tal vez uno de los primeros actos que hay que hacer para poder avanzar es perdonar, pero no como un acto magnánimo de perdón frente a tus abusadores, sino porque no puedes permitir que tu pasado te vaya a hundir para siempre. Actos exageradamente injustos, miserables, que nadie debería vivir. Pero es algo que no vas a poder cambiar nunca, mi Lore querida. No lo vas a poder cambiar. Ni vas a poder cambiar la familia donde naciste, ni vas a poder cambiar los hechos que te sucedieron, ni tampoco eres responsable de eso. La niña, la Lorena niña, no tiene nada de responsabilidad en estos actos. Los tienen los que debían cuidarte, los que debían protegerte, y la responsabilidad siempre va a ser de todos esos malditos abusadores que tuviste en tu vida. Pero lo primero que quiero que sepas es que si alguna vez en tu vida lo pensaste o alguien te lo hizo ver de esa manera, tú no eres la responsable de eso. Y ese también debe ser el punto de partida de saber que fueron actos totalmente injustos en los cuales tú no tuviste ninguna responsabilidad. Pero antes de seguir quiero pedirte perdón, porque te fallamos. Toda la sociedad te falló. Y esto ni siquiera debería ser una historia de las peores historias de terror que debería vivir alguien. En ningún libreto ni siquiera está concebida una historia como la tuya. Pero acá estás. Y algo que no te pueden quitar nunca es tu libertad. La libertad es sacudirte ese miserable pasado que has tenido y hoy tomar tus propias decisiones. La gallardía y la resiliencia que estás teniendo en este momento de entender que viviste un pasado miserable, triste, difícil, criminal en contra tuya, pero que tienes la libertad en este momento de poder dejar de que el pasado te determine. Obviamente no va a ser una cuestión fácil de un día para el otro. Y acá vamos a buscar a las personas idóneas. Y de una vez aprovecho para pedirle a toda esta comunidad una ayuda psicológica para poder acompañar en un proceso completo a nuestra querida Lorena, para que puedas empezar a sanar, mi Lore linda. Gracias, Juan. De verdad que esto lo valoro mucho. Y recibo tu perdón, pero sabes que pienso que más que el perdón es que nos crea. Total. Y que todos los que ahorita nos están viendo, crean a las víctimas. Esa es la manera en que la sociedad nos puede ayudar. Porque todo esto se maneja en lo privado, en lo oculto. Todo esto las familias no lo tocan. Precisamente ¿por qué? Porque, como tú lo decías,
es en las familias donde pasan todas estas atrocidades. Estadísticamente es el lugar donde más abusan niños dentro de sus familias. Lori, antes de terminar con lo jurídico, cuéntame por favor, dentro de esos escenarios de abuso, qué fue lo que pasó con el tema de trata de personas. Bueno, en medio de todos los abusos, em, este es el punto más álgido de mi vida. Es el más difícil y es en el que aún estoy en proceso porque aún mi mente no puede entender que una niña tan chiquitica haya vivido eso. Eh, Esto pasa por medio de un familiar de mi prima, por medio de mamá. Me reservo el nombre. Pero él nos llevaba en su carro con mi prima y me acuerdo que me dejaba en diferentes casas. En una de esas me dejó en una casa, me acuerdo que me llevaba en el carro con mi prima, nos bajamos, entramos en esa casa y él me dejó ahí sentada porque eso era como un garaje, uno entraba, había una señora ahí, habló con la señora, mientras tanto yo me quedé sentada y yo veía que para entrar más allá hacia la casa pues había una puertica y ahí se veían unas escaleras. Y él se va y me deja ahí, no me dice nada, se va con mi prima y entonces como yo no hablaba ni nada, yo me quedé ahí. Cuando veo fue que me suben al segundo piso y me entran a un cuarto y un tipo em, pues empieza a usarme y siento una sensación porque estoy acostada en la cama y solo siento su movimiento encima mío. Y es la forma en la que tú dices de que manipulan y cogen a las niñas tan chiquiticas y hacen todas estas cosas porque ahí había un tipo que era el duro, que yo le decía tío, y es horrible, es feísimo. Nomás acordarme de su físico me da asco. Su aspecto, su cara era llena de como espinillas, negro, moreno, casi tirando a negro, alto. Y él era el duro que manejaba y son fachadas, porque uno no se imagina que en diferentes lugares haya trata y haya tráfico Dentro de las mismas ciudades. de niños disfrazados en una panadería, en una discoteca, en una casa normal. Y me llevaron a muchas casas. Y la manera de manipulación que el tío utilizó en nosotros es que cuando yo llegaba era a donde una familia mía, porque había más niñas. Y yo les decía hermanas y yo sentía que eran mis hermanas. Porque también entre eso hay unión y como que se protegen las unas a las otras. Pero yo era muy chiquitica, ¿Cuántos años tenías? 3 años en adelante. Eso era como un va y viene, ¿sí? Cada vez que él tenía la oportunidad, obviamente él me llevaba a esas casas. Y el duro también abusó de mí de maneras que uno no entiende cómo puede pasar eso. O sea, cómo pueden coger a una niña tan chiquitica y hacerles esas cosas tan aberrantes y como todo está tan disfrazado, porque sí pasa. Eso es lo que me cuestiono todos los días y en el proceso en el que estoy, de ser fuerte, de ser resiliente y decir, hey, sí pasó, tú estuviste ahí. ¿De qué edad estuviste en eso, Lore? De 3 a
9 años. Sí, como te digo, va y viene, no es como las que reclutan o ya las dejan en un centro ahí, sino te llevan, te dejan un día o te dejan horas, te abusan muchas personas y después va y te recoge porque me acuerdo que ese día después él llegó. Y yo me subo al carro, me siento en la parte de atrás y yo lo miro por el espejo y él me mira. Y él sabe lo que él está haciendo porque yo con mi mirada le hablé. Pero él no me sostuvo la mirada. Se dio cuenta que yo lo estaba mirando y agachó así. Y siguió. Arrancó. ¿Te recogía en la casa de dónde te llevaba por regla general? Y yo me quedo donde mi prima. Mi prima, que es la hermana de mi abuelita. O sea, Sí, sí, tú nos explicaste cómo lo entendías, ¿no? Finalmente son los primos de tu mamá, los tíos de tu mamá. sí, pero eso ya es aparte porque es la hermana de mi abuelita. Ujú. Ah, ya. Entonces, Como una tía abuela. eh, Sí. sí, es la hermana de mi abuelita. Entonces yo le decía tía a ella y yo me quedaba en esa casa con mi prima, con mi abuelita. En esa casa también me abusó otro inquilino de ahí que se llama Eduardo y él era muy cochino, demasiado cochino. Él se iba para el trabajo en cicla y siempre llegaba sudado. Y para empezar a abusarme, utilizó, porque en ese tiempo esa casa tenía teja también, y para prender la luz uno tenía que bajar una cuerdita así. Entonces él me alzaba y me decía que le prendiera la luz y mientras tanto me tocaba la cola. Ah, y ya después mi tía Hilda se va a hacer un mandado y yo me quedo ahí en la casa sola. Y, y él es ahí donde aprovecha. Y me también, me acuerdo que es que mira, cada recuerdo es verse uno quieto porque uno sabe lo que le van a hacer. Entonces yo digo, la manipulación que hicieron sobre mí fue muy fuerte porque es como si yo ya supiera que tenía o que quedarme quieta o el miedo, pienso yo, que es lo que a uno lo hace quedarse quieto porque él me acostó en la cama, yo tengo ahí 5 años y veo cuando él se está quitando, desabrochando el pantalón y en ese cuarto hay una ventana donde entraba la luz. Yo me quedo mirando la ventana y después él se sube, me abre mis piernitas, me las dobla, me abre mis piernas y yo lo único que hago es voltear y me quedo mirando el ladrillo. Y es ahí donde Entonces el quedarme ahí, eh, lo que te digo, Juan, los abusadores identifican a sus víctimas. Y yo estuve muy sola, muy desprotegida. ¿Quién estaba ahí para cuidarme? Nadie, porque ahí no estaba ni mi abuelita. Y obviamente utilizaron todas esas oportunidades para poder abusar de mí. Lore, hay un momento en el que al inicio de toda la conversación tú nos dijiste que decides contar, ya mucho más grande, entiendo que de pronto entrando tu adolescencia, ¿en qué momento deja de pasar todo esto y en qué momento empiezas a contarle a la directora de la fundación y entiendo que una tía tuya? Todo este tipo de cosas, ¿en qué momento se empieza a acabar este maldito infierno? A los 10 años fue cuando ya dejé de ser abusada porque precisamente nos encontramos con la que es hoy en día la directora de la Fundación SEA. Y yo me la pasaba mucho con mi tía, pues porque mi mamá trabajaba. Y
yo empecé a hablar desde que empezamos a fundar la fundación, que es hace 5 años como tal establecida, pero hace como 2 años decidí hablarle a mi mamá y a exponer mi caso con Enrique, que fue el primero que fui y le escupí su vergüenza porque todo lo que ellos hacen no tiene nombre. Y antes de eso, pues siempre estuvimos y caminamos con Elizabeth, que es la directora de la fundación. Siempre hubo un acompañamiento porque a ella le ha gustado mucho la obra social. Siempre. Ayudar, hacer eventos, dar almuerzos a los habitantes de calle. Entonces, en ese tiempo, pues no estaba establecida la fundación como tal, sino que era como una fundación flotante, por decirlo así, donde hacemos obra social, pero no hay un lugar específico, no teníamos todavía nombre. Entonces, en ese caminar, la sobrina de ella, pues también Víctima. fue víctima de abuso sexual. Y a raíz de esto es que ya se forma como tal la fundación, porque la directora de la fundación em, decide montar su fundación en el barrio Paraíso para poder ayudar a esa población y por medio de la fundación enseñarles la prevención. Eso es lo que siempre hacemos, prevención del abuso sexual. Y cuando la sobrina de ella cuenta su historia, es que yo me motivo y digo, eso pasa, o sea, ¿Cuántos años tenías ahí? Ay, yo tengo 24 años, 24, sí, 24 años, porque eso fue hace 2 años que yo Es decir, empecé a hablar. desde hasta los 24 años decidiste contar todo lo que te había Sí, pasado. sí, señor. Sí, eso siempre había estado ahí. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Eh, pues fue liberador poder contarle, porque a la primera que le conté fue a la directora, porque al ver que ella sí le creyó a su sobrina y que ella también se presentó y habló y que ella va en contra de, de esto que es tan aberrante y defiende a los niños y ver que sí me creyó, ahí fue cuando me sentí por un momento que pude hablar y cómo empezar a conocer quién es Lorena y qué quiere Lorena. ¿Quién es Lorena? Mm, Eso es lo que estoy haciendo. Hablar y sacar toda la basura que en algún momento todas esas personas ponen encima de lo más valioso que son los niños. Y por eso es que se forma esta fundación. Y por eso es que Elizabeth Gómez defiende esta causa. Y por medio de su sobrina, pues, empezaron a hablar. Yo me motivé a hablar. Y a raíz de esto, otras personas de la misma fundación empezaron a hablar. Y a anunciar que esto no se tiene por qué esconder. Porque tú tienes razón ahorita cuando hablamos. Cuando uno esconde es cuando les da más poder a ellos. Claro, total. Uf, Lore, estoy conmovido profundamente con todo. Pero además de insistir que queremos encontrar a alguien, un psicólogo que nos ayude con todo tu proceso, de alguien que nos pueda colaborar con esto, y estoy seguro que alguien lo hará. Siempre lo hemos podido hacer gracias a esta querida comunidad. Pregúntame todas las dudas jurídicas que tengas. Quiero que al menos te vayas con el panorama de que te anticipo si se va a poder hacer algo. Eso es lo que quiero. Que tú me digas qué puedo hacer porque al mirar tantos videos y tantas personas que suben mostrando sus casos, que son tan recientes y que no pasa nada teniendo las pruebas ahí tangibles, yo quiero saber si yo en mi caso y en el caso de mis compañeras que estamos en este proceso y saber que han pasado 15, 20 años, se puede hacer algo. Bueno, sí. Y tal vez, mi querida Lore, la diferencia entre una y otra cosa va a ser denunciar. Yo sé que existe una frustración enorme con la justicia,
porque tristemente la justicia hace mucho tiempo dejó cumplir con la finalidad de realmente proteger a las personas que más lo necesiten. Pero más que todo porque la justicia tampoco debería estar para proteger personas. La justicia está para sancionar a las personas que, como tú lo comentas, en diferentes escenarios abusaron de ti sexualmente. Nosotros deberíamos saber y deberíamos apuntar realmente a las personas que tienen que proteger. Y primero es la familia. Y también está la sociedad, está el barrio, están las diferentes personas que deberían estar enfocadas en que este tipo de cosas no pasaran. La responsabilidad de los niños hace mucho tiempo dejó de ser exclusivamente de la familia. Este tipo de casos nos lleva a todos a cuestionarnos hasta qué punto en algún momento hemos mirado de lado, hemos volteado la mirada cuando hemos visto algo mínimamente irregular con un menor. Porque muchísimas veces algún mínimo acto irregular de que un desconocido entre a un niño de la mano en una casa ya debería ser lo suficientemente alarmante para que uno llame a las autoridades, para que uno pudiera notificar de algo irregular. Alguna persona seguramente en esos escenarios hubiera podido evitar algo de lo que a ti te sucedió. Y ese es el primer llamado. La responsabilidad del cuidado de los niños está en manos de todos. De todos. Uno no necesita conocer a un niño para venir a decir que, o a venir a determinar la responsabilidad que tiene de denunciar, de cuidar, de preguntar en un parque, en un centro comercial, en el barrio, en cualquier calle. Si ese niño está bien, ¿por qué está yendo con esa persona? Si uno conoce la familia y lo vio con un extraño, debería preguntarse al menos. Lo podría salvar de cualquier infierno. Pero también está la responsabilidad en las autoridades, en la prevención que ustedes tanto están buscando en la fundación. ¿Dónde están las políticas públicas? ¿Dónde están los enfoques concretos en cada casa, en cada barrio? ¿Dónde está el seguimiento de todo este tipo de circunstancias? Las autoridades deberían tener el mínimo de diligencia de poder encontrar cuáles son los menores que están en situaciones de riesgo para poder saber cómo se puede prevenir, qué se puede desarrollar. Visitas, ¿dónde está el ICF durante todo ese tiempo? La justicia no está para proteger. La justicia está para castigar, mi Lore. Entonces también acá es un llamado a las personas que realmente tienen que tener la responsabilidad frente a esto. Eso en un primer momento. Mira, mi Lore, que muchas veces las personas piensan que el tiempo pasa 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y no se puede denunciar. En temas de delitos sexuales la ley ha sido cada vez más amplia en permitir tiempos suficientes para que las víctimas pudieran denunciar. Tú me dijiste que tú tienes 26 años, es decir, tú naciste en el año 99. En el 99. La regla general de la prescripción, que es el tiempo máximo que tiene el Estado para poder investigar y sancionar un hecho, por las leyes del año 1999, eran que se podían contar 20 años desde que los hechos sucedieron, ¿cierto? Es decir, uno diría que naciste en el 99, en el 2009 se cumplen 10 años y después en el 2019 se hubieran cumplido 20 años, ¿cierto? Es decir, que todos esos años desde el 99 en adelante hubieras podido tener 20 años para contarlos, aunque cada hecho tiene un conteo independiente, ¿cierto? Pero, y acá es donde quiero empezarte a dar un poco de esperanza jurídica, en el año 2007 las leyes cambiaron, ¿listo? Es decir, que los hechos posteriores al año 2007, es decir, cuando tú ya tenías 8 años, cuentan a partir desde que eres mayor de edad. ¿Listo? Entonces todos los hechos que pudieron suceder cuando tú tenías 8, 9 y 10 años, todavía los puedes denunciar. Porque tú cumpliste 18 ¿en qué año? Digamos más o menos. Hace 8 años, en el 2017. Sí, claro. Desde el 2017 se cuentan los 20 años. Entonces, para todas las personas
que tuvieron la miserableza, que son unos, y no voy a decir enfermos, porque es que el delincuente sexual no es un enfermo, el violador de niños no es un enfermo. Porque en términos legales un enfermo termina siendo una persona que la cabeza no le está funcionando. Y entonces van a decir, ay, está loco, no, usted es un hijo de puta parafílico. Y la parafilia son diferentes desviaciones sexuales, entre esas la pedofilia. Pero ese abusador no es ningún enfermo. Es una persona que está plenamente consciente de lo que está haciendo. No es una persona con la que después vengan a decir excusas de que está enfermo y una cantidad de cosas. No, usted tiene una desviación sexual, pero eso no lo hace usted que no sea plenamente consciente de los crímenes aberrantes que está cometiendo. Entonces lo que llamamos en la justicia se le puede hacer un pleno juicio de reproche, es decir, usted pudo hacer las cosas, usted no pudo no violar, pero aún así lo hizo. Entonces, mi querida y linda Lorena, todo lo que haya pasado después del 2007, puedes tener la tranquilidad que vas a tener hasta el año 2037 para poderlo denunciar, para que las autoridades lo empiecen a investigar. Y entonces empiezan las dudas de las pruebas, de los relatos. Muchas veces los mismos abusadores en muchos escenarios empiezan a decir, pero es que no hay pruebas, solo está su relato, tu testimonio es la principal prueba, Lore. Es la principal de todas. Porque tú puedes decir cuándo, cómo, dónde fueron los hechos. ¿Cómo? Tal vez es uno de los escenarios más importantes. Porque en temas de delitos sexuales hay unas diferenciaciones entre lo que es el acceso carnal y los actos sexuales. El acceso carnal es cuando a cualquier niño, niña o adolescente introducen cualquier extremidad del cuerpo, el pene, o la lengua, o los dedos, y eso vincula también a las mujeres que te abusaron, en cualquier cavidad de tu cuerpo. Eso se llama acceso carnal. Actos sexuales son cualquier otro tipo de connotación sexual, acto de connotación sexual diferente a una penetración. Tocamientos, juegos y diferentes escenarios. Muchas veces en un mismo acto se cometen actos sexuales violentos y acceso carnal violento. Entonces, de los años desde el año 2007 en adelante, Lore, los vas a denunciar. Los vas a denunciar. Vas a irte a una unidad de delitos sexuales de la Fiscalía General de la Nación. Se llaman, tienen un nombre especial que se llaman CAIVAS, Centros de Atención de Víctimas de Abuso Sexual, algo más o menos así. Y vas a ir a presentar la denuncia y te vas a organizar en tu libretica y en tus cosas frente a cada una de esas personas. Cada uno de esos hechos es un proceso penal distinto y frente al que cada uno debería responder. Tal vez uno de los escenarios más difíciles es poder construir las pruebas. No de tu testimonio, porque tu testimonio está ahí, sino que como solo se tiene un testimonio, eso no quiere decir que vaya a estar totalmente desprovisto de pruebas, sino que hay que construir un escenario de corroboración periférica de todo lo que tú estás diciendo. Y esa corroboración periférica era cómo se hace, con un dictamen de un psiquiatra forense, en el cual tú vayas a decir cuáles son y que él te analice y él pueda determinar, por ejemplo, las consecuencias físicas y las psiquiátricas que hayas tenido. Tú has tenido afectaciones, me imagino, después de eso, ¿qué afectaciones tuviste? Me imagino, pues las físicas y las psicológicas hay que determinarlas, pero tú me habías comentado que físicamente habías quedado marcada de eso. Sí, pues físicamente yo no puedo tener ni relaciones sexuales ni puedo tener hijos, porque a mí se me formó una callosidad en mi vagina a raíz de todos los abusos. Y obviamente cuando me fui a hacer el examen en ginecología, la doctora no pudo hacerme bien el tacto para mirar yo cómo estaba, precisamente porque no, ni siquiera le entró una puntica del dedo, no le entró. Y mi trauma es muy fuerte, porque el verme yo expuesta a que ella me hiciera este examen, no, mi reacción fue demasiado traumática.
Entonces físicamente tengo esto. Ya necesito porque yo quería ir a, a que me constaran, porque la doctora me preguntó si yo había sido abusada porque hizo una cara y dijo, eso no es normal porque tú teniendo 26 años, a ti te debería entrar al menos todo el dedo y no te entra ni siquiera en, o sea, te entra solamente la puntica. Entonces esto no es normal. Y yo quería que ella me constara que eso era por los abusos, pero obviamente ella no podía hacer eso porque ella es una doctora normal. Pero todo eso va a servir, mi querida Lore, para construir la corroboración de los actos de que primero los abusos existieron. Entonces está tu testimonio, está un dictamen psiquiátrico donde se denota primero que tú lo comentaste, pero que todas las afectaciones psicológicas y psiquiátricas son concluyentes de escenarios de abuso en que tu relato es coherente. Pero además de eso, en medicina legal van a poder acreditar lo que tú tienes y ellos desde la perspectiva técnico-científica pueden llegar a la conclusión de que lo que te pasó a ti como consecuencia física en tu cavidad vaginal es coincidente con escenarios de abuso. Con esos tres elementos puede ser suficiente para una condena. Pero entonces también acá vamos a buscar algún perito forense, tanto psiquiatra forense como médico forense, para que nos ayude en el caso de Lorena. Porque tal vez una de las cosas más importantes que tenemos que hacer para avanzar dentro de los procesos es poder agilizar todo el proceso de investigación para que tus abusadores vayan a responder a la fiscalía y que ellos tengan que dar las explicaciones allá. Tú puedes hacer esto y de hecho todo lo que estamos haciendo en este momento se da en el marco del scratch. ¿Y qué es el scratch, mi querida Lore? Frente a la inacción gigantesca que tiene la justicia y la enorme frustración que su gran mayoría tienen mujeres sobre sus procesos penales y las expectativas de justicia, la Corte Constitucional en diferentes fallos ha considerado que es válido que las mujeres denuncien públicamente a sus abusadores. Que una víctima denuncie públicamente a su abusador. Y acá, y te lo dejo en adelante para cuando tú quieras hacerlo en otros escenarios, lo más importante de todo es que no estamos compartiendo ningún tipo de dato sensible, no estamos compartiendo números, correos electrónicos, direcciones, tampoco se están compartiendo, no estamos llamando al hostigamiento público, y estamos entregando desde tu libertad de expresión y otros elementos que vamos a compartir acá, diferentes pruebas que sirven para corroborar lo que tú estás diciendo. Quiero que te lleves eso también. Pero también, mi Lore, no solamente fuiste víctima de violencia sexual, fuiste víctima de trata de personas. Y esa persona que a ti te llevaba a esas casas de explotación sexual infantil, y tanto ese tipo que le decían el tío, y todas las personas que hacían eso posible cometían el delito de trata de personas. Es un delito muy grave. Es un delito en el cual una persona capta, traslada, acoge, recibe a una persona tanto mayor de edad o menor de edad para que sea explotada sexualmente. Y esa explotación, ¿qué es? Y eso es muy importante que todo el mundo lo sepa. Cualquier rédito económico, cualquier acto que pueda generar rentabilidad a raíz de la prostitución o de cualquier otro tipo de acto de explotación, como un matrimonio servil, como la esclavitud, como la mendicidad. Y solo por ese delito se tienen que pagar 23 años de cárcel. Pero como a raíz de eso, mi Lore querida, hay algo que se llaman agravantes y hace que la pena de prisión sea más alta. Como se puede entrar a considerar que tú tienes afectaciones físicas y psiquiátricas a raíz de eso, la pena puede llegar hasta 36 años. Y quiero que te lleves eso también. Y eso debería ser un hecho que también deberías denunciar. ¿Listo? ¿Qué otra duda tienes? ¿Qué más puedo ayudarte yo? Y además de todo eso, es muy importante y vamos a hacerlo, obviamente ya con la autorización de la fundación, vamos a publicar los nombres de la fundación para que ustedes vean ese trabajo tan importante y tan lindo que están haciendo por centenares de niños acá en Bogotá y en especial en la localidad de Ciudad Bolívar.
También vamos a hacer, obviamente con la autorización de ellos, ojalá una vaqui para poder ayudarlos con los recursos, porque también fuera de la grabación, pues nos estaban contando que hay muchas personas que van allá a tomarse la foto, pero más allá de tomarse la foto, no hacen mucho más frente a eso. Necesitamos recursos para poder subsidiar la alimentación, los kits y todo lo que ellos necesiten, y necesitamos ayuda en eso, mi querida comunidad, porque esta comunidad se destaca no solamente por venir a escuchar una historia muy dura y por hacer empoderamiento legal, sino que tenemos que ir un poco más allá de todo esto, y vamos a ayudar a esta fundación con lo que nosotros podamos, con nuestras redes y con la visibilidad que podamos hacer. Ningún acto sexual con un menor de 14 años tiene consentimiento, no puede ser aceptado, no puede excusarse a las personas de que el niño o la niña aceptó o que la niña quería. Y eso es algo que tú también te tienes que llevar, mi Lore, por si algún día algún miserable te lo dice. Que tú aceptaste, que tú quisiste, que tú lo disfrutaste o algo así. No importa, no importa. Sigue siendo delito cualquier acto sexual con un menor de 14 años. Y frente a la trata de personas pasa algo muy parecido. Que la víctima diga que yo quería estar allá, que a mí me llevaron libremente, no importa, nunca va a ser un eximente de responsabilidad. ¿Hay alguna otra duda, algo que quieras decir? ¿Qué le dirías tú, mi Lore linda, a esa niña, a esa Lore chiquita? ¿Qué te gustaría decirle? A esa niña chiquita le diría que cada día nos estamos encontrando más y la estoy liberando de cada espacio donde quedó su corazón, su mente en ese dolor, llenándome de fuerza y de resiliencia para enfrentar este atroz y siendo, siendo voz de otras personas. Valoro mucho este espacio, valoro mucho el que me hayas permitido estar acá, Juan, de verdad, porque para mí es una oportunidad donde puedo hablar, porque es lo que las víctimas necesitamos, hablar, hablar y hacerle frente a esto y escupirles la vergüenza y la basura a todos esos hombres que hicieron todas estas cosas tan aberrantes y que yo me atreví a hablar, primero por la directora de la fundación y segundo porque cuando vi cada uno de los capítulos de Vamos Pa' Eso, yo dije, yo quiero estar ahí, yo quiero contar mi historia porque cuando vi varios casos de abuso en este programa, me animé y dije, se tiene que hablar porque escondemos esto. Y cuando uno lo esconde y cuando uno no le cree a las víctimas, ahí es cuando en realidad nos revictimizan. Es eso. Y yo le creo a todos los niños y a todas las niñas que han pasado por esto y que siguen pasando por esto y que así como yo decidí hablar y ser una persona fuerte y valiente y convertir mi dolor en el máximo potencial para poder servir y ayudar a otras personas, eso quiero que ellos vean y que aprendan de esto, porque nosotros no nos tenemos por qué avergonzar. La vergüenza tiene que cambiar de bando. No nos tenemos por qué avergonzar, sino es más sentirnos dignas y dignos de lo que nos pasó y convertirnos en personas resilientes, porque eso es en lo que estoy trabajando todos los días, en convertirme en una persona resiliente que utiliza cada uno de sus dolores para poder ir a ayudar a los que están ahí, porque en nuestra fundación tenemos vidas que cada día hacemos felices y porque todo esto se tiene que hablar. Permitimos mucho silencio en nuestras vidas a causa de ellos, pero siempre hay un pare. Y gracias te doy por este espacio, Juan, de verdad. Me lo propuse y yo dije, voy a estar ahí y estoy acá. Y sí que esta historia, a donde llegue, va a hablar. Y lo más importante es que a través de mi voz
más personas decidan hablar y decidan exponer cada uno de estos casos tan aberrantes que pasan y que siguen pasando. Te admiro mucho, Lore. Y que mi motivo de vida, si me lo preguntas, es los niños, es las niñas. Es ayudar a prevenir para que no pase y hablar para que a los que les está pasando hablen. Y que mi motivo de vida todos los días es esta fundación. Es saber que encontramos un lugar donde primero nos creen y segundo, ayudamos a otros. Yo pienso que eso es lo más importante. Y que a todos los que me estén viendo que han sido víctimas de abuso, hablen. Y que una de las terapias que podemos tener es escribir. Escriban cada cosa, cada recuerdo, cada detalle. Porque en cada detalle y cada recuerdo se queda un pedacito de nuestra esencia. Pero que el hablar, el escribir, el anunciar cada uno de estos actos tan aberrantes es lo que nos da la libertad y, como tú lo decías, poder volar y poder ser esa persona que desde chiquita siempre quiso ser, tener esa inocencia, esa libertad. Y sé que cada día más lo voy a tener porque aprendo de esto, del dolor. Porque uno en medio del dolor es donde uno aprende y tiene empatía. Tal vez solamente si hay dolor y si uno llora con la persona que está pasando por cosas tan fuertes, es donde vamos a tener la verdadera empatía. Eso, Juan. Lore, te admiro, te respeto. No solamente por estar acá contándonos esto, por la generosidad de tu relato frente a tantas personas, por la entereza y por la fortuna que has tenido de encontrar un propósito en la vida después de tanto dolor, por querer reformarte, reconstruirte a raíz de todo lo que viviste. Gracias. Bueno, y si ustedes tienen o creen que tienen una historia que merezca justicia, pues vamos para eso. Vamos para eso. En Vamos Pa' Eso somos profundamente respetuosos de la presunción de inocencia y entendemos que esta solo puede ser refutada por un juez de la República. También consideramos que las personas que asisten a este podcast en la gran mayoría de los casos están ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión, materializada en su derecho al escrache, que no es otra cosa que poder denunciar públicamente en el marco de la imparcialidad, de la veracidad, del no hostigamiento virtual ni físico y naturalmente al no revelar datos personales que puedan individualizar e identificar a estas personas, cumplimos con los requisitos constitucionales del escrache. Es por eso que hacemos estos capítulos y es por eso que somos cumplidores de la ley y de la Constitución.